habíamos analizado el proceso de transcripción, donde a partir de una molécula de ADN o a partir de un gen de ADN se sintetiza una molécula de ARN mensajero. Por supuesto, la síntesis del ARN mensajero es realizada por la enzima ARN polimerasa. Habíamos dicho que de las dos hebras de ADN, la que se copia es una sola, más precisamente la que va en sentido 3,5, para que la ARN polimerasa pueda sintetizar el ARN mensajero en sentido 5,3 de manera complementaria, agregando nucleótidos complementarios a la hebra molde que se está sintetizando, y así se va formando esta cadena polinucleótida de ARN mensajero. Habíamos dicho que ese ARN mensajero que resultaba de la transcripción recibía el nombre de transcripto primario, era un ARN infuncional, inmaduro, que no podía salir al citosol, sino que debía ser procesado, debía sufrir algunos cambios para poder salir al citosol, saliendo una vez procesado por los poros nucleares. Una vez en el citosol, el ARN mensajero es utilizado para sintetizar una proteína o polipéptido, es decir que el ARN mensajero va siendo leído, va siendo a su vez traducido por los ribosomas, por el ARN ribosomal, para así ir formando la proteína. Se van decodificando los distintos codones que codifican para un aminoácido, y por cada codón corresponde un aminoácido. Entonces los ARN de transferencia toman los aminoácidos que están libres en el citosol y los trasladan al ribosoma, y el ribosoma va uniendo los aminoácidos, va catalizando las uniones peptídicas a fin de formar la proteína. Cabe aclarar que el ARN ribosomal y el ARN de transferencia surgen también a partir del proceso de transcripción. El ARN ribosomal en una primera instancia tiene forma filamentosa, las dos subunidades ribosomales tienen forma filamentosa y luego se pliegan adquiriendo esta forma, y lo mismo sucede con los ARN de transferencia. En una primera instancia tiene forma filamentosa, luego se pliegan adquiriendo su forma correspondiente. Entonces el proceso de analizar ahora es el proceso de traducción que ocurre en el citosol, donde a partir del ARN mensajero se sintetiza ya la proteína. Es decir que es la última etapa de la expresión génica, donde a partir de un gen ya se sintetiza la proteína. La traducción o etapa de síntesis proteica es una etapa que sucede en el citoplasma, sucede en el citosol, y se traduce el ARN mensajero en una proteína. Se utilizan las instrucciones que están en el ARN mensajero para así sintetizar una proteína. La secuencia de codores indica la secuencia de aminoácidos. Habíamos dicho que cada tres nucleótidos de ARN mensajero, esos 3 nucleótidos de ARN mensajero constituían un triplete o codón, y que cada codón codificaba para un aminoácido distinto. Entonces por cada codón se va agregando el aminoácido que corresponde, y los ribosomas van uniendo los distintos aminoácidos, así formando la proteína. Es decir que la secuencia de distintos codones va a codificar para los distintos aminoácidos que constituyen una proteína. Esto lo vamos a entender más claramente a continuación. En la síntesis de proteína o traducción interviene el ARN mensajero, que el ARN mensajero es el que contiene las instrucciones para que ya se sintetice la proteína, es decir, contiene la secuencia de codones que codifican para los distintos aminoácidos. Los ribosomas leen el ARN mensajero y van formando la proteína. Tenemos el ARN de transferencia, que toma los aminoácidos del citosol y los traslada al ribosoma. Y después tenemos el ARN ribosomal o ribosoma, que es el que se desliza por el ARN mensajero, va leyendo los distintos codones, los va decodificando, y es el que va uniendo los aminoácidos para finalmente formar la proteína o polipéptido. El proceso de traducción tiene 3 etapas: una etapa de iniciación,
luego una etapa de elongación y una etapa de terminación. En la etapa de iniciación se inicia la traducción, es el inicio de la traducción. La etapa de elongación es cuando se van decodificando ya todos los codones y se van uniendo los aminoácidos, y la etapa de terminación es cuando se finaliza la síntesis proteica. Los ribosomas o ARN ribosomal son los encargados de la traducción. Estos pueden ser citosólicos o estar asociados al RER, depende de la proteína sintetizada. O sea, los ribosomas son los que traducen el ARN mensajero para de esta forma formar la proteína. Pero si es la proteína que se va a sintetizar es una proteína del citosol, es decir, una proteína que va a quedar libre en el citosol, como puede ser una proteína de glucólisis, que la glucólisis ocurre en el citosol, una enzima de glucólisis, o si es una enzima o una proteína del citoesqueleto, o en fin, otra proteína que va a quedar en el citosol, el ARN mensajero va a ser traducido por ribosomas libres, es decir, ribosomas citosólicos que van a estar dispersos en el citosol. En cambio, si la proteína que se va a sintetizar es una proteína de membrana, o sea, un canal iónico, una permeasa, una bomba sodio-potasio, una acuoporina, un ionóforo, etc., el ARN mensajero va a ser traducido por un ribosoma que va a estar asociado al retículo endoplasmático rugoso. También el ARN mensajero sería traducido por un ribosoma que va a estar en el retículo endoplasmático rugoso si la proteína que se debe sintetizar es una proteína de la membrana de organelas, o sea, del sistema de endomembranas, o si es una proteína extracelular, es decir, una proteína que tiene como destino la matriz extracelular. Entonces, también si fuese, por ejemplo, una chaperona o un proteosoma, que son complejos proteicos del citosol, en ese caso sería traducido el ARN mensajero por un ribosoma libre citosólico. Es decir que proteínas que quedan en el citosol son sintetizadas por ribosomas libres, y proteínas que tienen como destino la membrana plasmática, la membrana de organelo y la matriz extracelular son sintetizadas por ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático rugoso. Es decir, que el ARN mensajero es traducido por ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático rugoso. Habíamos dicho que el ARN mensajero es una sola hebra, una sola cadena polinucleótida, el ácido ribonucleico mensajero, y habíamos dicho que cada 3 nucleótidos teníamos un triplete o codón, y que cada codón codificaba para un aminoácido diferente. Por ejemplo, acá tenemos un codón, un triplete de nucleótidos, guanina, citosina, uracilo. Ese sería el codón 1 que va a codificar para un aminoácido que va a tener información para un aminoácido. Es decir que este codón va a corresponderse para un aminoácido, el ribosoma va a leer este codón y va a agregar el aminoácido que corresponde para este codón entonces. Y así con el siguiente codón, adenina, citosina, guanina es otro codón que va a codificar para otro aminoácido. Es decir, cada 3 nucleótidos, codones o tripletes codifican para un aminoácido distinto. Es decir, entonces la secuencia de codones va a codificar para los distintos aminoácidos que van a constituir la proteína. Es decir, esto sería la receta para que se pueda sintetizar una proteína. Entonces, adenina, citosina y guanina sería un codón que codificaría para un aminoácido distinto. Es decir, el ARN mensajero lo dividimos en codones o tripletes que codifican para los distintos aminoácidos que existen. Después tenemos el código genético. Esto es importante saber, el código genético, importante tenerlo en cuenta. En el ARN mensajero vamos a tener 4 tipos de bases nitrogenadas en los nucleótidos: citosina, guanina, timina, y la otra base nitrogenada importante del ARN mensajero es uracilo. Esas 4 bases nitrogenadas, o esos 4 nucleótidos combinados de A3, dan lugar a 64 combinaciones posibles. Es decir, uracilo, citosina, adenina, guanina combinados de A3 dan lugar a 4 combinaciones posibles. A 64 combinaciones posibles. Esas 64 combinaciones codifican
para los 20 aminoácidos que existen. Existen 20 aminoácidos y existen 64 codones que codifican para esos 20 aminoácidos. Es decir, que va a haber codones que van a codificar para el mismo aminoácido. Por ejemplo, estos 4 codones codifican para el aminoácido leucina, estos 4 codones codifican para el aminoácido prolina. Es decir, que aquellos codones que codifican para el mismo aminoácido se llaman codones sinónimos. Es importante saber esto, porque si existen 64 codones posibles, tendrían que existir 64 aminoácidos, pero existen nada más que 20 aminoácidos. 20 aminoácidos, es decir, que va a haber codones que codifican para el mismo aminoácido. Esos codones que codifican para el mismo aminoácido se llaman codones sinónimos. De esos 64 combinaciones posibles, 64 codones posibles que existen, solo 61 codones codifican para aminoácidos. Por ejemplo, estos codones codifican para estos aminoácidos que están a la derecha, pero después está el codón CGU y el codón UGC. Perdón, me equivoqué. Está el codón UAA, o sea, uracilo adenina adenina, y el codón uracilo adenina guanina, y el codón UGA, o sea, uracilo guanina adenina, son codones de stop o terminación. Estos codones no codifican para ningún aminoácido, no tienen información para ningún aminoácido, sino que indican al ribosoma cuándo finaliza la traducción, o sea, cuándo debe dejar de traducir el ARN de mensajero. Son los codones de terminación, no codifican para ningún aminoácido, sino que avisan al ribosoma cuándo debe finalizar la traducción. Después hay un codón que es el codón AUG, que codifica para el aminoácido metionina. Ese es el codón de iniciación. En el codón de iniciación es el que inicia la traducción. Siempre el ribosoma, el ARN ribosomal, comienza a traducir a partir del codón AUG, que es el codón de iniciación que siempre codifica para el aminoácido metionina. O sea, AUG puede estar el codón AUG puede estar en distintos lugares del ARN mensajero. Pero a partir del de la primera vez que aparece el codón AUG que codifica para metionina, ahí el ribosoma comienza a traducir el ARN mensajero y luego comienza a deslizarse por los distintos codones siguientes. Cuando llega a los codones UAA, UAG y UGA, el ribosoma deja de traducir, ahí finaliza el proceso de traducción. Y por supuesto después todos estos otros codones, estos 61 codones, codifican para los 20 aminoácidos que existen. Para leer el código genético es muy sencillo. Esta línea vertical de aquí con letra de la base nitrogenada codifica, o sea, contiene el primer nucleótido, la primera base nitrogenada del codón. El que está aquí de manera horizontal codifica para el segundo nucleótido del codón, y los que están aquí nuevamente de manera vertical corresponden al tercer nucleótido del codón. Entonces, este código genético es muy importante saberlo, o sea, no saberlo, pero sí saberlo interpretar y saber qué es lo que representa. Otro de los ARNs que intervienen en la traducción es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es muy importante porque es el encargado de tomar los aminoácidos del citosol y trasladarlos al ribosoma para que se puedan ir uniendo, ensamblando para sintetizar la proteína, siguiendo las instrucciones, por supuesto, del ARN mensajero. El ARN de transferencia se caracteriza por tener esta forma que los científicos llaman como trébol de 4 hojas. En una primera instancia tiene forma filamentosa y luego se pliega por el hecho de que hay algunas bases complementarias que se pueden complementar, entonces se unen esas bases nitrogenadas de los nucleótidos mediante puente de hidrógeno. El ARN de transferencia, como dije, es el encargado de trasladar los aminoácidos del citosol al ribosoma, ya que los aminoácidos tienen la posibilidad de unirse al extremo 3 del ARN de transferencia. Se unen al ARN de transferencia por medio del extremo 3. La enzima que cataliza la unión entre el aminoácido y el ARN de transferencia es la enzima aminoacil ATPasa.
y una vez unido el ARN de transferencia al aminoácido, el ARN de transferencia lo traslada al ribosoma.